Bienvenidos a mi canal, soy Manuel M. Gaspar. El día de hoy vamos a hablar el tema Principios básicos del buen inversionista. En los principios básicos del buen inversionista, uno de los puntos claves es que el inversionista debe de tener algo en mente. Las inversiones son como la vida. Algunas veces vas a perder, otras veces vas a ganar. Esto es importante porque muchas veces cuando alguien empieza a invertir, sobre todo cuando inviertes en valores o en acciones de riesgo y de repente no te va bien y tienes una muy mala racha, lo primero que haces es decir, yo no sirvo para las inversiones, esto no es para mí y te rindes. Entonces vamos a la segunda parte de esta misma enseñanza. El fallar no es una derrota, es un aprendizaje. Muchas veces nuestras fallas lo único que nos van a enseñar es a ver las cosas que nosotros no hemos estado haciendo bien. El que yo tenga una inversión y esta inversión me dé un resultado negativo y a la larga empiece a ver que no me está generando lo que yo esperaba, debo de analizar por qué no me está yendo bien en vez de luego tirar la toalla y decir, esto no es para mí. Y es importante que en las inversiones debes de tener en cuenta que pasa muchas veces una cosa que nosotros sabemos en la vida. El que no arriesga no gana. Si tú quieres invertir y de veras ganar en inversiones, debes de arriesgarte. Si no estás dispuesto a arriesgarte, no tiene caso que hagas inversiones. Dedícate a ahorrar, guarda tu dinero en una situación sin riesgos. Mételo a una cuenta bancaria, que tu dinero vaya perdiendo valor al paso del tiempo, porque tu dinero ahí no se va a arriesgar. Pero si estás dispuesto a arriesgarte, continúa viendo este video y continúa viendo mi canal para que aprendas todas las cosas que yo he aprendido poco a poco en las artes de las inversiones. Uno de los grandes proverbios y sabiduría judía dice que la clave de la riqueza es jamás poner todos los huevos en una misma canasta. Y esto es bien importante porque lo más difícil para un inversionista es diversificarse, decidir que muchas veces voy a invertir en algo que aparentemente casi no me va a dar rendimiento, pero lo debo de hacer porque esa va a ser a veces la oportunidad que me va a evitar que si algo tengo invertido en una situación de mucho riesgo, no pierda todo. Y más tarde al final vamos a explicar muchas otras cosas que a veces han visto en canales de YouTube cuando hablan de inversiones y lo primero que les dicen es tú mete tu dinero y dedícate nada más a meter dinero a acciones, a prestar dinero, a aplicaciones y a otras cosas y muchas veces nos olvidamos que no nomás hay inversiones que son activas, existen algo que se llaman las inversiones pasivas. Otro de los grandes principios básicos del buen inversionista es que la clave de la riqueza está en el interés compuesto. Un buen inversionista sabe que lo que le va a generar riqueza no es nomás almacenar dinero, sino que ese dinero te genere un rendimiento, te genere una ganancia para que tu capital vaya creciendo junto con esa ganancia. Porque si a largo plazo lo que tú invertiste de esta forma, pues es lo que te va a llevar a una vida llena de lujos y comodidades o a una vida difícil, una vida donde vas a encontrar múltiples dificultades y vas a estar sufriendo y batallando por siempre. Ahora, vamos a una de las partes más complicadas del inversionista, que es el aceptar los nuevos paradigmas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros como inversionistas o como personas, de repente nos casamos con una idea. Y es muy común que cuando surja una nueva idea, un nuevo proyecto o algo nuevo lo veamos con cierto recelo y hasta digamos, eso no va a funcionar, eso no va a pegar, eso no va a tener ninguna utilidad, nadie le va a interesar. Un ejemplo del por qué
el aceptar los nuevos paradigmas, pueden convertir incluso a una persona multimillonaria o a una empresa muy poderosa en una empresa arruinada, lo vas a encontrar en el ejemplo más típico de la situación que sucedió con Blockbuster y Netflix. Si tú no lo sabes, Blockbuster durante muchos años fue una de las empresas más grandes del mundo. Ellos se dedicaban a la renta de películas en formato de DVD y anteriormente lo que eran las videocaseteras, el VHS y beta. Tal vez si tú eres de una nueva generación o eres gente que vivió en una época después de los noventas, pues tú no vas a conocer este tipo de empresas. Si tú viviste antes de los noventas, probablemente sí te recuerdas este tipo de empresas y recuerdas que el Blockbuster era como el Oxxo de la actualidad, donde quiera había uno. El Blockbuster era tan grande y tenía tanto dinero que cuando surgió Netflix, los dueños de Netflix le propusieron a Blockbuster asociarse y hacer negocios juntos para que pudieran ambos crecer como empresa. Blockbuster se rió de Netflix diciendo, ¿cómo tú que estás empezando con un negocio, que tienes en mente algo que no me consta que va a generar ganancias, quieres que yo, que tengo millones y que tengo a tanta gente a mis pies y que conozco mi negocio mejor que nadie, ¿me vas a venir a enseñar a mí? Entonces cometió el gran error del segundo punto que hemos hablado en esta parte, que es nunca creas que lo sabes todo. Blockbuster creyó que sabía todo lo relacionado al negocio de video, películas, series y demás. Entonces se le olvidó que lo más importante es saber escuchar. Si Blockbuster hubiera escuchado a Netflix y hubiera decidido asociarse a ellos, jamás hubieran quebrado. Y ahorita serían una de las empresas más grandes del mundo. Es por eso que siempre que veas una empresa que va generando interés y que veas que puede ser una buena opción invertir en ella, no te la pienses tanto. Inviértele, apuéstale, hazlo con moderación si quieres. No le inviertas todo, como te lo he dicho. Nunca debes de invertir todo exclusivamente en una cosa, pero nunca dejes de escuchar y de aceptar los nuevos paradigmas que se vayan presentando. Otro de los puntos básicos del buen inversionista, como habíamos mencionado, eso de no poner todos los huevos en la misma canasta, es que el inversionista debe de aprender a diversificar lo más posible. ¿A qué nos referimos a esto? Debo de aprender que mis inversiones van a ser de dos tipos. Hay una inversión que se llama inversión activa y va a haber algo que se llaman inversiones pasivas. Muchas veces las inversiones pasivas nosotros no las vamos a tomar en cuenta y muchas veces, por no decir infinidad de veces, la mayoría de la gente que te habla ahorita de cómo invertir tu dinero, de cómo hacer dinero, de cómo vivir el futuro, lo primero que te dice es que lo peor que puedes hacer es comprar una casa. Lo peor que puedes hacer es pensar que por el hecho de tú tener tu casa, eso te va a ayudar para el futuro. Estas personas tienen mucho desconocimiento del tema, porque desgraciadamente son personas que no tienen conocimientos como tal del área de economía. La economía no es algo fácil de estudiar ni de aprender. Y obviamente no puede ser tan cerrado como para decirle a alguien nomás, porque yo lo digo, no es buena idea que compres casa. Al final del video casi vamos a encontrar por qué sí es buena inversión comprar tu casa, comprar tu patrimonio. Eso no es un error, al contrario, debe de ser parte de la diversificación de tus inversiones. Otro de los puntos más importantes es que el invertir no debe de ser un sufrimiento ni un castigo. Siempre debes disfrutar parte de tu trabajo mientras inviertes. ¿A qué me refiero a esto? Tú quieres invertir y tú quieres ver en el futuro, pero no seas tan egoísta donde vas a encargarte de que ni tus hijos ni tu familia disfrute la juventud, su época buena, porque te dedicas nada más a invertir. Todos alguna vez podemos tener una época que vamos a decir, ahorita es una situación complicada o necesito en este momento hacer una buena inversión para tener algo que me pueda servir
para que en el futuro, si yo tengo muchos gastos, no haya tanto problema y esa inversión me sirva de apoyo para que nunca me descapitalice fácilmente. Y eso es normal. Tú puedes de repente proponerte por decirle a tu familia, durante 3 años a lo mejor no vamos a viajar, no vamos a ir a Europa o no vamos a ir a Estados Unidos o no vamos a hacer ese viaje que queremos hacer o no vamos a disfrutar estos lujos porque necesitamos empezar a tener una inversión. Pero una vez pasados estos 3 años, olvídalo, volvemos a tener nuestra vida normal y vamos a tener solamente un poco menos de restricciones de las que hemos tenido, porque yo ya tengo el principio que me va a ayudar en el empuje para mis inversiones. Porque si yo me la vivo como muchas veces han vivido miles de personas, donde lo único que hacen es almacenar dinero y acumular y acumular riqueza a costillas de que tú como familia no la disfrutes, pues realmente eso es una tontería. Todas las personas deben de saber que el que tú seas un buen inversionista no quiere decir que por eso vas a hacer que tu familia y tú se distancien. Al contrario, las inversiones deben de ser para que los unan más a ustedes como familia. Una de las últimas partes que siempre yo menciono para todas las personas que deseamos empezar a invertir es el primer aspecto que a veces olvidamos. Nunca es demasiado tarde. Muchas veces nosotros en la vida siempre pensamos, es que esto es demasiado tarde, es que yo ya no es mi momento, es que yo ya esto. No, debemos de pensar siempre que mientras tenemos vida tenemos la posibilidad de hacer lo que deseamos y que esto nos indica que nunca tampoco es demasiado tarde para invertir. A lo mejor tú ahorita estás en una etapa donde digas, en 5 o 10 años ya me voy a jubilar y no obtuve realmente una buena inversión. ¿Qué va a ser de mi futuro? Nunca ha sido demasiado tarde para invertir. Empieza a invertir. A lo mejor no vas a obtener una riqueza que como si hubieras invertido hace 20 años atrás. Pero nunca olvides una cosa bien importante, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Usa tu sabiduría que te ha dado la edad y úsala a tu favor como inversionista. Tu sabiduría te va a ayudar para crecer tu capital. Te va a enseñar a utilizar las cosas buenas que tienes. Y a veces te vas a dar cuenta que ya has invertido y ni siquiera te has dado cuenta de ello. Por eso vamos a hablar en un momento más de los aspectos que muchas veces no tomamos en cuenta y que son parte de nuestras inversiones. Ahora es el momento en que hablar una de las cosas que había comentado hace rato, en donde menciono que la inversión pasiva es muy importante. Aquí yo menciono este aspecto donde digo, la inversión pasiva muchas veces es la mejor fuente de riqueza en la vejez. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hemos oído hablar de miles de personas que te dicen, es que si tú no tienes en una cuenta bancaria millones y millones de pesos, cuando llegues a viejo no tienes nada y te vas a morir de hambre y esto y esto y aquello. Pero nos hemos olvidado que no nomás la inversión significa el dinero que yo tengo contante y sonante. Hay muchas cosas que van a valer dinero y valen mucho más de lo que nosotros creemos. Un ejemplo es nuestra casa. Es importante que si tú vas a comprar una casa, no la veas nada más con el aspecto de que digas, es que tengo que utilizar mi crédito de Infonavit, mi crédito de la empresa o de quien sea, porque quiero tener una casa. No, tu casa debe de ser un punto también que debes de ver de que es una inversión. Y en esa inversión tú vas a fijarte dónde compras tu casa, qué características tiene la zona en donde compras tu casa y que en efecto esa casa tenga todas las oportunidades de que vaya incrementando su valor conforme pasa el tiempo. Muchas veces ha pasado, y esto lo digo en la actualidad, porque me ha tocado ver familias de generaciones dos o tres pasadas, donde el abuelo o el bisabuelo compró infinidad de terrenos, casas y demás en zonas que eran en aquel entonces pues relativamente populares y que actualmente
son zonas que se consideran de alta inversión, donde una casa en aquel entonces se la podía comprar en 2, 3, 4 años, pero ahorita una persona no la podría comprar ni siquiera en 10 o 15. A veces hasta en 20 o 30 años tendría que costarle de su vida para comprar esa casa. Entonces, si yo tengo 2 o 3 casitas y las he tenido y no tengo, aunque sea nada invertido, pues la inversión pasiva es eso, son mis casas. Esa inversión que yo tengo de mis casas, esa inversión pasiva que yo ya tengo, me va a generar dinero si yo la sé manejar, porque voy a convertir mi inversión pasiva en una inversión activa. Un ejemplo de esto es si yo compro mi primer casa. Mi primer casa es una inversión pasiva, no me está generando ingresos, no me está generando aparentemente ganancia, pero si la compré en un lugar adecuado y si tiene todas las posibilidades de que a mi casa la voy mejorando cada vez más, esa casa va teniendo un valor más alto y va ganando plusvalía también, igual como si fuera una inversión de acciones, de capital o una cuenta bancaria. Entonces, una casa que yo tenga bien arregladita, bien ubicada y que la tenga en la mejor condición posible. Si yo cuando estoy ya viejo no tengo más, el vender esa casa puede significar que yo ya tenga garantizada mi pensión, mis 20 o 30 años que Dios me dé de sobrevida. Por eso es importante saber invertir pasivamente. Nuestras inversiones pasivas son muchas, no nomás es una casa. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues a mí me gusta coleccionar cosas como joyas, de oro, de plata, donde aparentemente dices, pues eso qué, el oro y la plata sigue subiendo de valor. Si yo colecciono monedas de plata, simplemente para que te des una idea, en el 2000 una onza de plata costaba alrededor de 60 pesos. Ahora en el 2020 esa misma onza de plata vale más de 600 pesos. Quiere decir que en estos 20 años ha subido 10 veces su valor. Entonces, si te has dado cuenta con esto también es una plusvalía. Entonces, las inversiones pasivas deben de ser en base a algo que te va a generar riqueza. Una inversión pasiva que no te va a generar riqueza, que te va a generar pérdida, es, por ejemplo, comprar un carro. Porque hay gente que he oído que dice, me voy a comprar un carro para tener una inversión. Un coche no es una inversión. Un coche es un lujo y es un gasto. Si yo quiero darme ese lujo y ese gasto, me lo doy, pero no voy a salir con la tontería de decir que es para tener una inversión, porque esto cada día va generándome gastos y va perdiendo valor. Y por último, es importante para el buen inversionista estos puntos finales que voy a decir, que para tener una vida relajada, ¿qué requiero? En primer lugar, tener mi casa. En segundo lugar, tener una familia. No voy a descuidar mi familia por pensar solo en las inversiones. En tercer lugar, vivir a tu ritmo de vida. ¿A qué me refiero a vivir a tu ritmo de vida? Yo no puedo esperar que de la noche a la mañana, si yo era una persona que ganaba una cantidad muy pequeña y podía ahorrar muy poco, me voy a convertir en un mega multimillonario y me va a pasar como aquel que gana la lotería. Porque en realidad, aun cuando me gane la lotería, está demostrado que la mayoría de las personas que han ganado sorteos y apuestas, pero no saben nada de inversiones, en corto plazo se quedan sin nada. Porque en realidad la mayoría de estas personas nunca aprendieron realmente a darle el valor a una inversión. Por eso es muy importante el último punto que les voy a decir. Piensa antes de actuar. Cualquier cosa que tú vayas a hacer de tus inversiones, piensa antes de actuar. No nomás actúes viendo el aspecto rendimiento. Muchos fraudes financieros se dan en esa situación. Un ejemplo de estos fraudes financieros, pues tú te has de acordar, fue el fraude del FICREA, donde a la gente les prometieron que les duplicarían su capital en cuestión de meses. Tú sabes que la realidad no es así. La verdad, obtener una cantidad importante de dinero requiere de esfuerzo, requiere de ahorro y requiere de que acumules riqueza. Entonces, tú no debes de tener confianza tan fácilmente de alguien que te diga, invierte en esto que te va a generar una ganancia
del 20, 30, 40, 50, 60% anual, porque muchas veces esa inversión que aparentemente se ve tan atractiva o tan redituable, en realidad va a ser un fraude. Entonces ten cuidado en lo que hagas. Nunca cometas el error de vender tu casa, de vender lo que tienes por apostarle a algo nuevo completamente. Recuerda el punto que hemos mencionado muchas veces. Nunca tengas todos tus huevos en la misma canasta. Debes de aprender a diversificar, a tener inversiones activas como inversiones pasivas. Si no sabes estos aspectos, en el futuro y cuando seas viejo, te acordarás de estas palabras que yo te he dicho. Gracias por tu atención. Espero que este video te sea de utilidad.